En 1930 se sabía que en Escandinavia existía una deplorable salud oral. En los niños de 3 años, el 83% de los dientes tenían caries y solamente 1 de cada 1000 reclutas estaba libre de caries. Además, se había hecho un gran estudio sociomédico en el que se comprobaba que el consumo de algunos alimentos tenía que ver con la aparición de enfermedades. Esto condujo a tomar 2 decisiones importantes. La primera de ellas era proporcionar un servicio dental público a la comunidad, el cual tendría un coste elevado por los tratamientos que requerían hacerse las pacientes, y el segundo era hacer una investigación junto con la Junta Médica en la que pudieran ver por qué estaba pasando esto a la población. Este estudio lo realizaron en el hospital de Vipeholm, el cual era un hospital en donde estaban enfermos mentales. Realmente las autoridades estaban escépticas en ese momento sobre si la ingesta de carbohidratos influiría en la aparición de caries, porque la bibliografía que se tenía en ese entonces no decía si era por la ingesta de alimentos o si era por en sí una condición que el paciente tenía por la enfermedad que estaba padeciendo. El estudio se llevó a cabo en 1945 a 1954, bajo la dirección de la Junta Médica. Y bueno, este estudio se dividió en 3 fases. La primera fase es el estudio de clínicos experimentales de la relación entre la dieta y caries dental. El segundo estudio es el complementario y el tercero son los estudios especiales. En 1945 se empezó el primer estudio y solamente en ese año se dedicaron a seleccionar a los pacientes, y en el siguiente año, en 1946, empezaron con el estudio de las vitaminas, durante el cual se administraron diferentes tipos de vitaminas como A, C y D y tabletas de fluoruro de 1 miligramo. Y bueno, a un grupo se le implementó la dieta básica, dando la mitad de cantidad de azúcar que se consume en promedio de la población de Suecia, como resultado de una baja actividad de caries, y ninguno de los suplementos tuvo ningún efecto sobre las caries, sobre todas las vitaminas que se administraron. Otro estudio que se realizó en la fase 1 fue el estudio de los carbohidratos, que tuvo como propósito examinar cómo la actividad de las caries fue influenciada por la ingestión de carbohidratos en condiciones controladas. Y este estudio se va a dividir en 2 fases. La fase 1 se administró carbohidratos con una ligera tendencia a la retención, o en forma pegajosa, como en la comida, como el pan, o entre comidas como los caramelos, que son los dulces, que también podemos tener como los chocolates y así. Y el estudio de carbohidratos 2 se enfocó en dulces, con excepción del caramelo, dando la misma cantidad consumida por los niños en lodo. La figura 1 nos muestra la frecuencia de caries con la dieta de sacarosa. Y bueno, en el eje de las Y tenemos la frecuencia de las caries por diente por persona, y en el eje de las X tenemos los años. La línea punteada nos va a marcar la dieta de azúcar en las comidas, y la línea continua nos va a marcar lo que es la dieta rica en sacarosa en alimentos muy pegostiosos como los caramelos, el pan y ciertos tipos de alimentos en las comidas y entre las comidas, durante y entre. Y bueno, si seguimos con la gráfica, en la parte derecha vemos los grupos de alimentos. Tenemos que es chocolate, caramelo, pan, y dependiendo de el sexo femenino o masculino. Y vemos que, por ejemplo, el grupo del pan, hay una gran diferencia en el masculino que en el femenino, siendo más alto el de masculino. La segunda tabla está dividida en 3 partes. La primera parte nos habla de cuáles fueron las partes del diente que estuvieron afectadas. La línea negra dice que estuvo afectada en todas las superficies del diente, y la línea punteada nos dice que fueron ciertas lesiones diminutas no incluidas. La segunda parte nos dice cómo fueron administradas los dulces a los participantes, y la parte que está en líneas verticales nos dice que fueron diariamente administradas su porción de di y monosacáridos. Y la parte que está cuadriculada nos dice que fueron administradas en las comidas dulces pegajosos, y la parte negra nos dice que los dulces pegajosos fueron administrados. Y en la última parte de la tabla, la que está hasta abajo, se divide en 3 partes. Las personas que presentaron 0 nuevas lesiones, de 1 a 3 nuevas lesiones y mayor que 3 lesiones. Y esto llamó la atención porque aproximadamente el 20 al 30% de la población no había presentado nuevas lesiones, a pesar de que se administraron 4 porciones de caramelos y cada porción incluía de 5 a 6 caramelos. Y bueno, en los estudios complementarios y especiales, que es la fase 2 y 3, se llevó a cabo un examen de fiabilidad del método en la determinación de la actividad de caries en 1954, y fue muy importante, ya que se observó que el error de la observación fue bajo, y la falta de fiabilidad fue aproximadamente 0.2 de las nuevas superficies por persona por año. En un estudio microbiológico se demostró que el consumo de una dieta de carbohidratos daría lugar a una mayor incidencia de caries en esas personas que originalmente tenían un alto reencuentro de lactobacilos. Y en otro estudio genético
llevado a cabo en pacientes de Vigehome, se observó que los padres y hermanos que estaban libres de caries, hay una prevalencia menor de caries en comparación a los hermanos y padres que tuvieran caries. La publicación del estudio de Vigehome dio lugar a una campaña de concientización sobre que la ingesta de azúcares podía promover la caries. Además de que se volvió común en Suecia que los niños escuchaban un programa los sábados por la noche en el que les decían que todos los dulces que quieras, pero solo una vez a la semana. Además, este estudio nos trajo alternativas para endulzar los alimentos, como son los edulcorantes que no tienen sacarosa y que actualmente se siguen utilizando para endulzar lo que comemos entre las comidas, como son chicles, pastillas, refrescos. Considerando la época en la que fue realizado este estudio, sabemos que no tenían normas éticas sobre las cuales basarse, además de que la crueldad no estaba solamente presente en este tipo de estudios, sino en la vida cotidiana, en especial con las personas que presentaban enfermedades discapacitantes. Como se menciona en el artículo, solo 1 de cada 1000 niños que fueron revisados estaban libres de caries en esta época, lo que representó un gran problema de salud pública para el gobierno sueco, por lo que al revisar los costos que serían tratar todas estas caries en la población, buscaron urgentemente ayuda en la investigación para buscar nuevas formas de prevenir las caries. Aunque en la elaboración de esta investigación existieron varios conflictos de intereses, ya que los principales inversionistas en este estudio fueron las industrias encargadas de producir chocolates y caramelos del país, por lo que eran un poco cuestionados las conductas éticas de las personas que realizaron estos estudios. Según los resultados obtenidos que nos explicaron nuestras compañeras con anterioridad, sabemos que en este estudio se pudo concluir que la dieta rica en azúcar sí es una de las causas para la enfermedad de la caries. Sin embargo, existen otros factores como es la presencia de los lactobacilos y el tipo de higiene que pueden tener las personas. Existen varios cuestionamientos para las personas que hicieron este estudio y en especial para el gobierno sueco que permitió la realización de esta investigación. El gobierno sueco argumenta que este estudio fue hecho en condiciones muy controladas y que en todo momento se buscó el bienestar tanto de los pacientes como de las personas que hicieron posible este estudio. Sin embargo, tomando en cuenta las consideraciones éticas que tenemos hasta el momento, sabemos que este estudio no fue realizado bajo ninguna norma ni aprobado por algún comité de ética. Además, también el gobierno sueco argumentó que los pacientes solo tuvieron lesiones primarias que podrían ser tratadas con topicación de flor. Sin embargo, en esta época no estaba validado aún este tipo de tratamiento para las lesiones cariosas. Para concluir, sabemos que el paciente no tuvo oportunidad de decidir si quería participar o no en este estudio, que es una de las cosas que más se cuestionan en esta investigación. Además de que no se respetó su propia decisión para decidir si quería seguir permaneciendo, sino que se le obligó a concluir el estudio. Otra de las cosas más cuestionadas es que se causaron lesiones en el paciente, nunca se vio por su bienestar, ni se pidió un consentimiento para actuar en este tipo de estudios. Tomando en cuenta las declaraciones éticas que usamos hoy en día, sabemos que todos los estudios deben de ser hechos con pacientes que hayan dado su consentimiento para participar, que estén de acuerdo en todo momento y que tengan el conocimiento de los riesgos y los beneficios que van a obtener participando en el estudio de investigación. Siempre debemos buscar el bienestar y la salud del paciente. Sabemos que en la práctica médica siempre va a existir la necesidad de hacer estudios en humanos para probar un medicamento o un nuevo tratamiento. Sin embargo, todos estos estudios deben estar realizados sobre las declaraciones éticas que haya en el momento, ser evaluados por un comité de ética y sobre todo buscar siempre el bienestar del paciente y no causar nuevas lesiones, que fue algo que pasó recurrentemente en este estudio, y además de cubrir el tratamiento en caso de causar nuevas lesiones. El estudio de Vigehome es solamente una enseñanza de cómo no se deben de hacer las cosas en este momento de la vida, aunque en su momento fue algo muy innovador y nos aportó grandes conocimientos a la odontología que se hace hoy en día. Sabemos que esto ya no se realiza así y que debemos de tomarse en cuenta siempre las condiciones éticas que estén en el momento para mejorar el trato con el paciente y buscar siempre su bienestar y salud.